Bueno, hoy nos metemos a fondo con un libro que la verdad presenta una visión del mundo muy, muy particular. Sí, desde luego. Hablamos de El último tiempo y la guerra espiritual, de Roger Arroyo. Mm, Nuestra misión hoy es desentrañar las ideas clave que propone, ¿no? Su visión de los tiempos que corren, ese conflicto espiritual que describe y, bueno, la preparación que él cree que se necesita. Y lo primero que hay que decir es que el libro no habla en metáforas. Para nada. Propone una cosmología en la que el mundo espiritual interviene de forma directa y literal en nuestro día a día. Vamos a analizar la arquitectura de su argumento, ¿no? Exacto. Cómo construye todo su caso partiendo de una experiencia personal muy, muy potente. Pues empecemos por ahí, por ese cimiento que es la historia personal de Roger Arroyo. Perfecto. Él se presenta como un pastor puertorriqueño, rescatado, según sus palabras, del mundo del reggaetón y del rock heavy metal. Pero el momento que lo cambia todo es un encuentro alucinante. Sí, con un supuesto grupo de satanistas en San Juan. Una escena que narra con un nivel de detalle que busca impactar. Es la escena fundacional. Totalmente. Él cuenta que una noche, en un pub, se queda hablando con una mujer. Ujú. Y ella le dice algo como, «Vente conmigo, que te voy a presentar a unos amigos». Y le suelta una frase que, leída después, pone los pelos de punta. ¿Cuál es la frase? Le dice, «Para poder complacerte y estar a solas contigo, primero acompáñanos a una fiesta muy importante que tenemos de madrugada. Y tú serás el invitado especial». Uf, suena la típica frase de película de miedo. La trampa es evidentísima. Desde luego, la sigue hasta una plaza, le presenta a los líderes del grupo y aquí viene el detalle visual, el que se te queda grabado. A ver. Cuenta que le miraron fijamente, abrieron la boca y vio que se habían afilado los dientes para que parecieran colmillos. ¡Qué fuerte! En ese instante, claro, le entra un pánico atroz. No me extraña. Y ese es el punto de inflexión. El relato pasa de ser una anécdota de una noche de fiesta a una historia de supervivencia. Exacto. Se inventa la excusa de que tiene que ir al baño y sale corriendo. Describe una huida desesperada por San Juan, sin atreverse a mirar atrás. ¡Qué angustia! Y por lo que él llama una misericordia de Dios, se topa con los de su banda de rock, que justo se iban en coche. Y lo rescatan. Eso es. Más tarde, según narra, Dios le revela que el plan era sacrificarlo en un culto esa misma noche, y que había enviado al arcángel Gabriel para librarlo. Y aquí es donde se ve la función de esta historia en el libro. No es solo un capítulo biográfico, ¿eh? No, no. Es la prueba fundacional de toda su tesis. Con este relato, la guerra espiritual deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una realidad tangible, personal y mortalmente peligrosa. Lo posiciona a él como un testigo creíble. Claro, alguien que ha visto lo que hay al otro lado y ha vuelto para advertir. ¡Jo, qué historia! Independientemente de si uno se lo cree al pie de la letra o no, hay que reconocer que como gancho para un libro es potentísimo. Te atrapa. Totalmente. Y claro, esto conecta directamente esa experiencia con su rechazo frontal a ciertos géneros musicales. Ahí has dado en el clavo. Su experiencia vivida se convierte en la lente a través de la cual interpreta todo lo demás. Y esa es la lente que le ofrece a sus lectores. Argumenta que el reggaetón y el rock promueven sexo, droga, traición y muerte, y que son, en su visión, vehículos para la entrada de demonios. No es una teoría para él, es un testimonio. Y eso le da una fuerza persuasiva enorme. Vale, entonces, esa experiencia tan brutal es la piedra angular. Pero claro, una experiencia personal necesita un andamio teológico para sostenerse. ¿Cómo conecta él esa vivencia con la Biblia? Pues se apoya fundamentalmente en dos pasajes que actúan como pilares, Mateo 24 y el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Y de ahí saca las señales. Exacto. A partir de ellos extrae una serie de señales que para él son la prueba irrefutable de que vivimos en los últimos tiempos. Y enumera varias. La primera, la apostasía, el abandono de la fe. Un tema recurrente. La segunda es muy directa, la llama la homosexualidad rampante. La tercera, el enfriamiento del amor, que relaciona con la violencia. Y una cuarta que me parece muy interesante, el dormitar de la iglesia. Esa apatía, esa rutina espiritual. Eso es. Y lo fascinante es cómo coge estas señales y las une a una advertencia muy, muy práctica. Para ello, recurre a la parábola de las 10 vírgenes, de Mateo 25. Y la reinterpreta. La reinterpreta como una metáfora del estado actual de la Iglesia. Entiendo la parábola. Pero, a ver, ¿qué significa exactamente acumular aceite hoy en día? ¿Es rezar más? ¿Ir a la iglesia? ¿O es algo más?
personal? Es una gran pregunta. Para el autor, el aceite no es algo que puedas comprar o pedir prestado a última hora. Claro. Simboliza la llenura del Espíritu Santo. Y no es un acto, es un estado. Se consigue, según él, a través de una búsqueda constante de Dios, con oración, ayuno, lectura. No es una lista de tareas, sino el resultado de una relación viva. O sea que las 5 vírgenes insensatas, las que se quedan sin aceite, no serían no creyentes, sino creyentes que se han acomodado, que han perdido esa llenura. Exactamente. Y por eso se quedan fuera de lo que él llama el arrebatamiento de la Iglesia. La puerta que se cierra en la parábola es una advertencia final, Sin apelación. sin apelación. No habrá una segunda oportunidad para los tibios. La parábola se convierte en una llamada a la acción de una urgencia máxima. Hay que acumular aceite ahora. Y esto nos mete de lleno en la parte más práctica del conflicto. Si esto es una guerra, como él dice, Hay que tener armas. y el libro insiste en que el arma principal es la oración. De hecho, un capítulo se titula ¿Por qué el infierno no quiere que ores? Es una pregunta retórica, claro. La oración no es solo devoción, es una herramienta de combate. Sí, enumera varias razones. Dice que la oración te acerca a Dios, que somete la carne, que rompe las trabas del diablo Que otorga victoria, que trae dirección divina. y que obra milagros y sana a los enfermos. Vamos, la presenta como la herramienta ofensiva y defensiva definitiva. Y este concepto de la oración como arma se vuelve aún más interesante cuando introduce la idea de los demonios territoriales. Un momento. Demonios territoriales. ¿Me estás diciendo que el libro sugiere que hay demonios asignados a lugares, como ciudades o barrios? Precisamente. Y esta idea no es exclusiva de este autor. Tiene bastante recorrido en corrientes del cristianismo carismático. Ah, vale. La idea es que ciertos espíritus tienen jurisdicción sobre regiones enteras. Es un punto teológico que genera debate, pero es central para entender la cosmología que él presenta. Y pone un ejemplo bíblico para ilustrarlo, ¿verdad? El viaje de Jesús a Gadara. Sí, el que se narra en el Evangelio de Marcos. Durante la travesía se desata una tormenta violentísima. La clave es la interpretación que él le da. Exacto. Él no ve la tormenta como un simple fenómeno meteorológico. La describe como una oposición diabólica, orquestada por los principados territoriales de Gadara. O sea que los demonios de esa zona provocaron la tormenta para impedir que Jesús llegara y liberara al endemoniado gadareno. Exactamente. Para el autor, esto demuestra que moverse de un lugar a otro puede implicar cruzar fronteras espirituales. Viajar no es solo moverse en el espacio, es una incursión en dominios que pueden ser hostiles. Y aquí es donde el análisis se vuelve increíblemente específico. Un bestiario espiritual. Sí, tal cual. Pasa de la teología a la táctica de combate. Empecemos con una que menciona a menudo, el espíritu de Lilith. Hmm. Se basa en un pasaje de Isaías para describirla como un monstruo nocturno, y detalla su modus operandi. Ataca principalmente durante el sueño, entre las 3 y las 6 de la madrugada. Lo que en muchas tradiciones se conoce como la hora muerta o la hora del diablo. No es una franja horaria al azar, culturalmente tiene mucho peso. Totalmente. Según el libro, Lilith utiliza fantasías eróticas, íncubos y súcubos, para atacar sexualmente a las personas mientras duermen. Y el objetivo es contaminar. Eso, contaminar a la persona a través de la impureza sexual, para debilitarla espiritualmente. Y si hay una táctica de ataque, el manual debe ofrecer una contratáctica. Por supuesto, las contramedidas son muy claras. Oración y ayuno para fortalecer el espíritu, escudriñar las escrituras para conocer al enemigo, y una que recalca mucho, cuidar los ojos. Evitar el consumo de pornografía, supongo. Exacto. O cualquier contenido visual que él considere impuro. Lo ve como una puerta de entrada para estos ataques. Luego describe a otras dos entidades que, según él, suelen trabajar juntas, Dalila y el Leviatán. Sí. El espíritu de Dalila lo saca de la historia de Sansón. No es un ataque frontal, sino de seducción sutil. Su objetivo es identificar el propósito divino de una persona y desviarla con engaño y manipulación emocional. Y subraya que puede operar tanto en hombres como en mujeres, y a menudo dentro de la propia iglesia. Camuflado, claro. ¿Y el Leviatán sería el cómplice? ¿Eso ves? El libro define al Leviatán como la personificación de la carnalidad, de los deseos desordenados que Dalila despierta. Pero añade una capa más. ¡Ah, sí! Dice que el Leviatán también se manifiesta como soberbia y arrogancia. Es el orgullo que te impide ver que has caído en la trampa. Y aquí vemos una técnica psicológica muy poderosa.
Al personificar tentaciones abstractas como el orgullo o la lujuria en entidades con nombres, convierte una lucha interna en un combate contra un enemigo externo. Le pones cara al problema, literalmente. Exacto. Psicológicamente, para mucha gente, es más motivador luchar contra un demonio con nombre que contra sus propias debilidades. Les da un manual de campo. Un enemigo al que apuntar. Y para demostrar que todo este sistema funciona, que no es solo teoría, el libro cierra con un caso práctico. La historia de un hombre llamado Carlos Pérez. ¿Es la culminación del argumento? ¿El caso de éxito? Nos lo presentan como un creyente tibio, uno de esos que se estaba quedando sin aceite. Acaba metido en el tráfico de drogas y lo sentencian a 50 años de cárcel. Tela. Y dentro de la prisión lo trasladan a un sector donde casualmente la mayoría son cristianos muy devotos. Un giro que el libro, por supuesto, presenta como una intervención divina. Desde luego. La historia cuenta que una madrugada a las 3:45 Carlos escucha una voz que se identifica como Jesús, el autor de la Biblia que rompiste. ¡Ostras! Al parecer, tiempo atrás, Carlos había roto una Biblia en un arranque de ira. La voz le hace una propuesta: 7 días de ayuno a cambio de su liberación. Y aquí el relato entra en el terreno de lo extraordinario, claro. Totalmente. Él obedece y poco después de terminar el ayuno lo llaman y le dicen que queda en libertad por un supuesto error administrativo. Pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? No. Al poco tiempo lo vuelven a citar en la corte. Su propio abogado le dice que se prepare para lo peor, que es imposible que no vuelva a prisión. El momento de la prueba de fuego, para ver si la transformación es real. Exacto. Delante del juez, Carlos no se excusa. Le dice que su cambio es real, que se debe a un encuentro con Cristo. Y según el relato, el juez se conmueve. ¿Y qué hace? Le dice que ve la verdad en sus ojos y en un acto sin precedentes, en lugar de enviarlo de vuelta a la cárcel, le da solo 3 años de libertad condicional. ¡Qué barbaridad! La historia termina con su abogado, atónito, decidiendo también aceptar a Cristo. Este testimonio es la pieza que cierra el puzzle. Es la demostración de que el sistema del libro funciona. Encapsula todos los temas que hemos visto. Un creyente dormido, la intervención divina, el poder del ayuno y la oración, y una transformación tan radical que impacta incluso al sistema judicial. Es, como dice el propio libro, la prueba de un Dios que rompe cadenas. Sin duda. Ofrece un resultado visible, dramático y medible. Es el final perfecto para su argumento. Entonces, para recapitular, hemos hecho un recorrido por el último tiempo y la guerra espiritual, que empieza con esa experiencia casi de película de terror del autor. Que es la que da forma a todo. Luego hemos visto cómo construyó un marco bíblico para interpretar nuestra época y, finalmente, nos ofrece un manual de combate muy detallado y un testimonio final de victoria total. Exacto. El libro presenta una realidad donde lo invisible y lo visible están en un conflicto constante y literal. Y más allá de que se compartan o no sus postulados, la pregunta que nos deja flotando en el aire es: A ver. ¿de qué manera la creencia en fuerzas que no vemos, sean espirituales, psicológicas, sociales, las que sean, moldea las batallas personales que libramos cada día?